Ahora. Buenas tardes para todos. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y el Departamento de Ciencias Administrativas, con sus programas de posgrado, le damos la bienvenida al programa de experiencias empresariales, que tiene como temática para esta sesión Bastera, ciencia al servicio de la vida. Y por supuesto saludamos muy especialmente a nuestra invitada, la abogada Leonor Hidalgo Ciro, actualmente directora de Innovación y Desarrollo de Negocios de Bastera. También ha sido directora de Operaciones de Ruta N y gerente de Innovación y Desarrollo de la misma institución. Asesora de la Dirección General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, antiguo Colciencias, hoy MinCiencias. Coordinadora de Gestión Tecnológica del Ministerio de Defensa. Asesora del Grupo de Innovación del SENA. Directora jurídica de la Corporación Tecnova, asesora del Parque Tecnológico de Antioquia y catedrática de nuestra universidad. La abogada Leonor es egresada de la Universidad de Antioquia y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Además ha cursado estudios de propiedad industrial en la Universidad de Buenos Aires, comercialización de tecnologías en la Universidad de Texas, Desarrollo Directivo y Negocios en INALDE Business School y el Programa de Estudios Urbanos y Regionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Leonor, nuevamente gracias por aceptar la invitación de nuestra universidad. Profesor, no, a ustedes muchísimas gracias por invitarme. Es de verdad una alegría tremenda poder estar en un espacio de la universidad y compartir lo que es esta experiencia. Entonces, a usted, al programa, a la facultad, a la profesora Cristina, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a ti, Leonor. Para nosotros es un honor tenerte aquí en la casa de vuelta. Y pues sin más preámbulos, me gustaría que le cuentes a las personas que están conectadas y que van a ver la charla, bueno, ¿qué es Baxtera? Que nos cuentes de qué se trata esta iniciativa empresarial. Claro que sí, vamos a aprovechar bastante el tiempo, Cristina, y quiero contarles pues que ese es un formato conversado según me contaron, pero yo traje una presentación para ir apoyando un poquito la respuesta pues como a las preguntas que me vayas haciendo. Entonces yo voy a estar por ahí saltando para que quienes nos acompañan pues no crean que me estoy como pasando las diapositivas, sino que voy a buscar la que me sirva pues como para soportar la respuesta a la pregunta que me hagas. Entonces, ¿qué es Baxtera? Pues bueno, Baxtera es una empresa que pone la ciencia al servicio de la vida y digamos que su ocupación principal, y aquí voy a empezar a pasarme un poquito, espérenme, yo veo si me puedo, eso voy a ubicar por aquí en otra diapositiva, en esta, que nos va a servir pues como para ilustrar mejor lo que les cuento. Entonces es una empresa que es del sector privado, o sea, viene del sector privado y quiero hacer esta claridad para empezar, porque sé que nos han visto en muchos escenarios con el gobierno, que es un actor muy importante para el negocio que nosotros desarrollamos, pero que no tiene participación, digamos, de capital público en nuestra compañía. Es una empresa del grupo Sura, una empresa Sura, y lo que busca es contribuir a la independencia de biológicos en la región. ¿Por qué hablamos de independencia en términos de biológicos? Las vacunas son biológicos. Entonces es independencia porque todos ya nos hemos dado cuenta, especialmente ahora pues con la pandemia fue muy visible que en el país no hay capacidades para producción de vacunas. O sea, no hay una empresa en el país que produzca vacunas o biológicos. Entonces, ese es el objetivo que nosotros perseguimos y pues para eso Baxtera, digamos que tiene dos componentes fundamentales y de ahí pues es que surge un conocimiento científico previo y experiencia en el desarrollo de vacunas también proveniente de un egresado de nuestra alma mater, un profesor que muy temprano en su vida pues se fue a los Estados Unidos, allá hizo toda su carrera, ha hecho otras vacunas para otras compañías en el mundo y ahora digamos que queriendo contribuir pues al país propuso esta idea de tener una compañía y Sura lo supo digamos entender muy bien y pues de ahí surge esta empresa. Les cuento también un poquito cómo estamos organizados porque me parece muy chévere, muy interesante en esta oportunidad como que la gente empiece a entender, bueno, ¿y qué hace una empresa de vacunas? ¿A qué se dedican o en qué frentes de trabajo están? Entonces, contarles muy rápidamente que el core de lo que hacemos en Baxtera pues es la investigación y el desarrollo, o sea, es una empresa de base tecnológica y
que también entonces busca que esa investigación y desarrollo pues pase a otras instancias como digamos a la aplicación, digamos que llegue al mercado, etcétera, etcétera. Vamos a tener unos procesos de transferencia tecnológica muy fuertes y por supuesto pues vamos a hacer lo ya directamente relacionado con producción y finalizado y terminado de las vacunas. Entonces en eso de investigación y desarrollo que les decía que es como el core, muy seguramente habrán escuchado ustedes también del desarrollo de una vacuna propia, una vacuna colombiana contra el coronavirus. Entonces, aquí contarles un poquito de eso porque es muy importante. Es decir, una empresa de vacunas tiene un pipeline de investigación, pero va sacando, digamos, poco a poco ese pipeline adelante porque sacar una vacuna, o sea, desarrollar una vacuna es un proceso sumamente costoso, ¿sí? Entonces, en este momento, desde Baxtera, con la propia vacuna que estamos desarrollando, estamos en una fase de investigación que se llama estudios preclínicos. Siempre que hay un desarrollo pues, en salud, viene una primera parte que es todo el diseño conceptual y demás. Hay unos estudios preliminares en seres vivos, pero que por supuesto no van, digamos, directamente al consumo de las personas, pues porque hay que demostrar que la vacuna o que el medicamento o el tratamiento que tenemos es seguro, es confiable, no genera problemas y que además después tiene una eficacia contra la enfermedad con la que se está, digamos, buscando combatir. Entonces, en esas etapas que son, digamos, los estudios preclínicos, luego los estudios clínicos y luego la aprobación, nosotros nos encontramos en esa primera parte. Contarles también entonces que una vez pasemos de estos estudios clínicos y tengamos la aprobación de preclínicos y tengamos la aprobación para pasar a clínicos, perdón, eso es lo que se conoce como investigación translacional, es decir, sacar y pasar de de un medio, digamos, controlado, de laboratorio, con los ensayos preclínicos y luego ya pasar y escalarlo pues como al uso en humanos. En el tema de transferencia tecnológica vamos a hacer un trabajo súper fuerte y aquí, Cristina, yo quiero como profundizar un poquito porque yo sé que pues, entiendo que nuestra audiencia es en su mayoría los estudiantes de posgrado de la maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación y sé que este es tal vez uno de los componentes que seguramente habrán trabajado pues como en el proceso pues formativo en el que están. Claro Entonces, que sí. exacto. Entonces, ¿qué pasa con la transferencia tecnológica en nuestro caso? Entonces, por un lado está la investigación y el desarrollo, es decir, nosotros vamos a hacer una vacuna desde el diseño mismo de ella, ¿cierto? Pero también hay otras vacunas que ya existen y que son valiosas y que, digamos, ahí no es donde está como el componente innovador. ¿Por qué? Porque ya tienen mucha trayectoria en el mercado, son muy, digamos que ya están estandarizadas, ¿cierto? Muy estandarizadas. Entonces, nosotros ahí no pensamos como volver a desarrollar, por decir, la vacuna pentavalente, que es la que le ponemos a todos los niños en Colombia, sino buscar aliarnos con otras empresas en el mundo que tengan mucha experiencia en esto, digamos, unas súper buenas estándares y demás, y que nos hagan transferencia tecnológica para nosotros hacer esas vacunas aquí en el país. Entonces, ahí estoy hablando de las vacunas que hacen parte del Plan Nacional de Inmunización. ¿Y cuál es ese plan? Los que tengan hijos que me estén escuchando seguramente lo tienen muy fresco y es que, claro, uno siempre va donde el pediatra y le dice, bueno, al niño de acuerdo a la edad le corresponde esta vacuna o aquella vacuna. Entonces, nosotros queremos contribuir para que el país no tenga que importar esas vacunas, sino que las pueda adquirir aquí. Hoy en día, el 100% de las vacunas que les ponemos a nuestros niños y de cualquier otra vacuna pues, que esté en el país son importadas, son traídas de afuera. Entonces, por eso los procesos de transferencia tecnológica son tan importantes para ese componente o para esa parte de nuestro portafolio como compañía. Otro componente importante es, digamos, como tal vez con lo que uno más asocia, digamos, cuando piensa en una empresa de vacunas, y es la parte ya de producir las vacunas y hacer el llenado y terminado de las mismas, ¿cierto? Entonces, aquí es simple, pues digo yo simplemente pues para explicarlo, pero en realidad es la parte más compleja de esto y es, entonces, producir el componente de la vacuna y por supuesto ya ponerlo en los viales, o sea, envasarlo como todos lo habremos visto alguna vez que vienen los medicamentos y ponerlo ahí pues como a disposición y que quede listo pues para desarrollarse. Así es como en esencia y creo que eso para contarles qué es Baxtera y a qué se dedica, creo que con eso quedamos todos muy bien ubicados en el tema. Claro que sí. Eh, Cuando uno mira un tipo de compañía como este, y creo que no lo has dejado muy claro,
definitivamente no es una industria fuerte en el país. Y creo que el ejemplo que nos pones cuando nos dices todas las vacunas y nos dices todas, son 100%. importadas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué un grupo empresarial y que se ha caracterizado, aunque si bien tiene el brazo en salud, su fuerte es la parte de seguros y finanzas y demás, toma la decisión de meterse en una industria en biológicos, siendo una industria, y admitamos, una industria débil en el país? ¿Por qué en el grupo empresarial se toma esta decisión? Sí, me encanta esa pregunta porque me da oportunidad de hablar pues como de la esencia de lo que hacemos en Baxtera y contarles y compartir por qué se llega a esto que en principio, como tú dices, suena como rarito, que uno dice, pero meternos en esto que se ve tan complejo, que no, nadie lo hace aquí en el país y que venga respaldado por Sura y demás. Entonces, eso es de un proceso de edición, pero además de entender, sabes, un poco Sura, porque todos conocemos esta compañía o este grupo de compañías, pero a veces no conocemos los detalles de las cosas a la que se dedica y de pronto su enfoque estratégico. Entonces, aquí otra vez voy a hacer un pequeño saltico y voy a ir por aquí a contar un poquito de por qué y cómo llegamos pues a esto. Entonces, lo que les decía ahorita, durante la pandemia pues fue muy evidente la necesidad de las vacunas, ¿cierto? A uno como que antes, de adulto por lo menos, uno como que no, pues de pronto si uno va a tener un viaje, entonces se pone la vacuna de la fiebre amarilla, o si de pronto va a ser otra cosa, o está en embarazo, o bueno, como en ciertas circunstancias se pone vacunas, pero en realidad las vacunas son fundamentales para el desarrollo socioeconómico en los territorios, ¿cierto? Entonces se calcula que anualmente 3 millones de vidas se salvan con las vacunas. Y eso es lo que yo les decía ahorita, o sea, es que cuando uno está pequeño a uno lo vacunan y le ponen contra todo y hemos así, digamos, superado enfermedades que en la historia han sido muy complicadas para los seres humanos, pero que gracias a ellas y a estar protegidos no nos enfermamos o nos enfermamos, pero de manera leve. ¿Cierto? Porque el organismo sabe defenderse ante esas enfermedades. Entonces, esto que es una cosa permanente se hizo muy latente con la pandemia, porque todo el mundo estaba, pendiente de la vacuna, pero en realidad hay muchas vacunas que se sostienen, ¿cierto? Entonces, eso ya nos da un indicio de que ahí hay un tema importante para el país o para los países en tener esa posibilidad de inmunizar a las personas, es decir, de prevenir las enfermedades que son prevenibles, ¿sí? Y eso, entonces, lo que dice es lo siguiente, si ya la pandemia nos está diciendo que es importante vacunarse y que eso tiene unos impactos muy positivos en una sociedad y que además van a venir otras epidemias u otras pandemias que ya nosotros hemos tenido, yo no sé si recuerdan, pero no hace muchos años, creo que fue en 2016, hubo un brote de Zika y estamos preocupados de que nos picamos zancudo porque podía tener Zika, especialmente las mujeres embarazadas con los casos, etcétera. Entonces, esos son ejemplos de cosas que pueden pasar. La del COVID, por supuesto, tomó dimensiones que nadie se esperaba, pero es muy probable, o sea, lo que muestran los escenarios es que eso va a volver a pasar. Entonces, mal haríamos en Colombia y mal haría el sector privado e incluso el sector público en pensar que no tenemos que estar preparados para eso o no tomar acciones para estar preparados para eso. Entonces, de una parte sabemos que es algo fundamental aún en tiempos de no pandemia, que es lo que les hablaba ahorita en la otra diapositiva. Pero además sabemos que es probable que vengan otras pandemias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar dependiendo y esperando como estamos ahora o vamos a hacer algo al respecto? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, sigamos analizando. Si eso es, digamos, en ese sentido. Y si además los beneficios de la vacunación, que como ya dije, contribuyen enormemente a qué, pues obviamente a evitar los costos, porque si las personas se enferman, pues no tienen que ir al sistema de salud y por lo tanto, pues no tienen que, no se genera ese impacto, digamos, tan negativo que puede tener una sociedad cuando tiene personas enfermas. Obviamente es mucho mejor que el sistema, digamos, enfoque sus recursos en otra cosa distinta a tratar la enfermedad. Entonces, eso es un componente y uno de los beneficios de vacunación que motivan, insisto, en la lectura de ese contexto, la creación de la compañía. Pero además tiene otros impactos positivos porque en la medida en que tengamos más personas saludables, y eso está pues súper estudiado, Cristina, y a todos los que nos escuchan, que si se despierta el interés, pues pueden consultarlo, pero está súper estudiado,
cómo digamos, como los niveles de vacunación o los niveles, digamos, de inmunoprevención de las enfermedades, pues tienen un impacto súper positivo, porque entonces los niños están más sanos para prestar atención en el colegio, ¿cierto? Porque cuando ya somos adultos, entonces la productividad también aumenta. Todos sabemos, hay una cosa un poco más que se ha vuelto común, pero que de verdad deberíamos tener más cuidado y vacunarnos, es la influenza, ¿cierto? Que también cuando hace unos años hubo ese brote pues tan grande de H1N1 y todo lo demás. Entonces, pues si uno pide incapacidad, eso afecta digamos, como la productividad laboral, y eso en escala obviamente pues afecta el desarrollo económico y por ende también puede afectar los ingresos de las personas, su ahorro, su inversión. Es decir, es una cadena que uno no se alcanza a imaginar, pero que tiene unos impactos muy, muy tremendos. Entonces, todos estos son elementos que se tuvieron en cuenta para eso, y también que cuando uno mira el entorno, y aquí les estoy diciendo cómo fue como la lógica, la toma de decisiones, entender el contexto de qué es específicamente las vacunas, qué situación estamos viviendo ahora, qué implicaciones tiene, qué efectos positivos, y uno mira el mapa entonces para decir, bueno, ahora leamos esto en la región, cómo estamos en la región en el tema de vacunas. Entonces uno se encuentra que más o menos somos 650 millones de habitantes, y que en ese territorio solamente hay 4 productores de vacunas, que están en Argentina, Brasil, México y Cuba. Ninguno de ellos, ninguno, produce suficientes vacunas para abastecer su propia demanda. O sea, ni siquiera los que producen. Es más, el que más, digamos, cobertura tiene con su propia capacidad es Cuba, y aún así llega como al 80% de todo lo que consumen vacunas. Entonces uno dice, bueno, aquí empieza uno a detectar una oportunidad. Claro, porque entonces lo que les decía, se evidencian los beneficios, se evidencia el problema que tenemos de dependencia tecnológica además, y una oportunidad en la región, porque aún habiendo productores, pues no es suficiente para suplir todo esto. Entonces, eso hace que en Colombia, pues ya cuando lo ve uno en su propio territorio, diga, hombre, hay unas ventajas competitivas, hay unas ventajas comparativas, hay un montón de cosas que se suman a que se genere esa oportunidad de crear Baxtera. Entonces yo ahí les voy a compartir lo que nosotros llamamos nuestro manifiesto, que representa de una manera muy bella, digamos, responde a eso que estás diciendo y que resume un poco todo lo que yo acabo de contarles aquí, pero que en definitiva es como la síntesis de cuál fue ese análisis del entorno, de la oportunidad y demás para desarrollar la compañía. Entonces acá, antes de mostrarles el video, simplemente agregar, yo les había mencionado pues que Sura es el socio principal de la compañía, y es porque Sura no solamente es como los seguros, ¿cierto? Digamos que el seguro es el producto, y aquí también trato de hablar un poquito en el lenguaje que seguramente ustedes conversan en la maestría, y es, claro, ese es el producto, pero ¿cuál es la estrategia que tiene Sura? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de Sura para llegar a ser la compañía que es, o las compañías que tienen pues como dentro de su grupo? Y entonces lo que define a Sura es que son gestores de tendencias y riesgos. Entonces dice, ahora sí me conecta muy bien, porque si yo sé que hay un riesgo inminente, muy probable, de muy alta probabilidad de que venga otra pandemia, si yo estoy en el negocio de los seguros y de la salud, a mí lo que me interesa es tener la población saludable. Entonces si yo puedo prevenir o gestionar el riesgo de esa enfermedad a través de la inmunoprevención, pues yo lo hago, ¿cierto? Es como muy lógico. Entonces, digamos que esa combinación es lo que hace que Sura haya decidido, como tú me preguntas ahorita, meterse en un negocio como estos, por ese análisis del entorno, por esa estrategia que tiene de gestionar los riesgos y las tendencias, y hace el match con el conocimiento científico del que les hablaba también hace un rato, y surge Baxtera. Y ahora sí les voy a poner este videito, espero que lo escuchen bien. Latinoamericanos. En nuestro ADN hay alegría y en nuestra sangre pasión y valor, porque estamos llenos de vida. Nacimos en una tierra que nos da casi todo y que nos reta a crear lo que no tenemos. Somos personas cargadas de humanidad, dispuestas a servir y ayudar donde haga falta. Somos una región que se aferra a la vida, enfrentando el futuro con esperanza. Nuestra ciencia es seguir, evolucionar y prepararnos para ser cada vez mejores. Por eso, en esta tierra, nace Baxtera. Un grupo de personas sensibles a lo que todos sentimos, que se unen sumando su experiencia al servicio de la vida.
Personas entregadas a la ciencia que traen su conocimiento para desarrollarlo aún más y hacerlo de todos. Que creen en la tecnología y en la innovación para acercar la ciencia biológica y la terapéutica al mundo. Una empresa que ve hacia el futuro de la salud por un presente mejor y por un continente alegre, sano, independiente, donde la calidad de vida está en todas partes. Sí, aquí nace Baxtera, una empresa hecha de ciencia, de alegría y de humanidad para compartir con el mundo. Baxtera. Muchas gracias, Leonor. Ese era el video. Definitivamente, y gracias por tu respuesta, porque creo que es una respuesta que es muy sincera. O sea, se detecta una necesidad en la población, las pandemias nos acuden y nos dice, ojo, Latinoamérica, usted está completamente quedado en esta tecnología, pero también creo que hay una respuesta sincera como un grupo empresarial dice, yo ahí tengo una oportunidad de negocio, y precisamente porque estoy también en el negocio de la salud y los seguros, y me parece muy acertado. En este mismo hilo que vamos, Leonor, y cuando nos dices, están muy enfocados a este mercado latinoamericano, vieron ahí la oportunidad. Yo mirando alguna información de la que ya está pública sobre la compañía, vi que hay un par de socios que son empresas de biotecnología. Estas empresas son Bioneg y Univercells, creo que son los nombres de estas compañías. ¿Quiénes son estas compañías? ¿Cómo fue este link con estas empresas? ¿Cómo se dio esta alianza? O si ya hay una alianza. Bueno, pues en realidad, digamos que más que socios, son compañías con las que tenemos, como tú lo decías ahí al final de tu intervención, pues alianzas. Créanme que uno a veces no alcanza a dimensionar la cantidad de tecnología de punta, de temas de propiedad intelectual, de un montón, digamos, como de factores que involucra el desarrollo, pues, de una compañía en biotecnología, en vacunas específicamente como la que nosotros estamos aquí, pues, de la que estamos conversando de Baxtera. Y les cuento simplemente un dato, o sea, Univercells es un aliado para proveernos la tecnología con la que nosotros vamos a hacer el fill and finish en nuestras instalaciones, pues en nuestra empresa. Pero es que son equipos tan complejos, Cristina, que uno los debe mandar a hacer con muchísimo tiempo de anticipación. O sea, nosotros ni siquiera, pues, o sea, estamos en proceso de crear la planta, pero desde ya tenemos que estar preparando y avanzando en la creación, pues, del equipamiento que vamos a tener ahí. Lo mismo con los aliados, pues, para transferencia. Entonces, esas dos empresas que mencionas, una esta que acabo de mencionar de Univercells por el lado de los equipos, Bioneg es por el lado de transferencia tecnológica, como les contaba un poquito ahorita, y tenemos muchas otras. Digamos que esas son pues como algunas de ellas, pero yo quería aprovechar esa pregunta que me haces para conversar un poquito más del tema de transferencia tecnológica, porque eso es súper importante, entender un poquito los aliados que vamos a tener en eso. Entonces, como yo les decía, de una parte está las vacunas que nosotros vamos a desarrollar, que van a ser vacunas que están pensadas para las enfermedades muy propias de nuestra región, ¿cierto? Entonces, tipo Zika, chikungunya, dengue, bueno, y otras que seguramente ustedes habrán escuchado mencionar. Y las otras, que son las de los, que les decía que generalmente están en el plan de inmunización, que son las que se le ponen a los niños, a las mujeres embarazadas o a los adultos mayores, que esas son las que tenemos con aliados de afuera, ¿cierto? Entonces, ahí pues tú mencionaste esos, pero venimos conversando con muchos otros, porque buscamos, como te decía, que haya ese proceso de transferencia. Entonces, aquí para contarles también un poquito de lo que estamos haciendo pues en las instalaciones, entonces nosotros vamos por etapas, porque esto no es algo que se pueda arrancar como todo de una vez, ¿cierto? Esto es ir, digamos, como paso a paso, y paradójicamente el primer paso no es como empezar con la producción o como con lo que uno tendría en un pensamiento lineal, sino
que viene con un poquito al revés. Entonces uno empieza por la parte final. Entonces por la transferencia de conocimiento en el tema de envasado y terminado de vacunas. Entonces esa va a ser la etapa 1 de nuestro proceso, que tenemos, como te decía, aliados como Bionet, que es una compañía de Tailandia, pero también tenemos aliados en India, tenemos aliados en Canadá, tenemos aliados en Europa, incluso aquí en la misma región, pues en Latinoamérica, etcétera. Entonces, con todos ellos vamos identificando el portafolio de las vacunas que queremos tener o los productos que queremos tener, empezamos los procesos de negociación, se hacen todos los planes para hacer, digamos, las etapas para la transferencia tecnológica. Ahí, como les decía, es muy importante todos los temas de propiedad intelectual, porque incluso si parte de lo que se usa puede estar en el dominio público, porque hay patentes que hay otras que no, o hay componentes de la misma vacuna que así sea investigado, desarrollada por mí, yo tengo que licenciar, como es el caso de las células. Entonces hay unas líneas celulares que se tienen que licenciar aún para hacer el desarrollo propio. Entonces es una combinación muy interesante como de los diferentes usos del tema de propiedad intelectual, como te decía, en todos los temas de negociación, para hacer la transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces en esta diapositiva se ven un poquito, y eso también pues hace poco lo anunciamos, pues creo que salió en muchos medios, el inicio de la planta que vamos a tener en Río Negro. Entonces, esa planta es más o menos esto que están viendo aquí, va a tener 10.000 metros construidos en su primera fase, y la extensión de lotes de 35.000 porque esperamos crecer, lo que yo les decía. Entonces, empezamos con este proceso, pero luego tendremos el bloque productivo. Cuando ya tengamos eso montado, entonces, como les decía, si uno piensa de manera lineal, uno diría, hago investigación y desarrollo, luego entonces produzco la vacuna y luego hago el envasado finalizado y la entrego pues al mercado. Entonces acá, como les decía, vamos obviamente a hacer investigación y desarrollo porque es el core de la compañía, pero esa no va a ser la primera vacuna que seguramente vamos a sacar, porque probablemente por el mecanismo de transferencia tecnológica podamos tener otras vacunas antes. Y así vamos a ir pasando. Entonces, esa es la proyección que tenemos ahí. Y ya para la fase 2, que sería en el resto del terreno, entonces tendríamos una segunda línea de fill and finish, o sea, ese finalizado, pero además tendríamos la parte de producción. Entonces, era pues como para contarte un poquito eso, y ahí entran muchos aliados como esos que acabas de mencionar, que insisto, no son socios, sino aliados, y que específicamente o fuertemente están enfocados en todo el tema de transferencia tecnológica. Gracias, son muchos entonces, no son solo dos, son muchas compañías. También hay aliados académicos, y también veo que hay un aliado nacional y otro internacional en la documentación de la empresa. He escuchado que han hablado de la Universidad Nacional o también de la Universidad de Wisconsin. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido esa relación o esa alianza, esa sociedad en esta fase inicial con la academia en el mundo y con nuestra academia colombiana. Sí, ahí también me das como la oportunidad de contar que incluso vamos más allá de lo que a veces de pronto uno logra capturar en la página web o así. Porque nosotros no solamente tenemos con estas universidades que mencionas, sino, por ejemplo, con MinCiencias, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación también, un memorando de entendimiento, para ser más precisa, y digamos que nos habilita o nos abre oportunidades para trabajar temas en conjunto, ¿cierto? Proyectos, incluso componentes de formación, etcétera, etcétera. Igualmente con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Ahí también hay otras alianzas. Entonces sé que me hablaste del sector académico, pero estoy mencionando el lado gobierno porque son habilitadores de esas alianzas que podemos tener con la academia, porque en la medida en que nosotros estemos, digamos, en línea con esas políticas, con esos programas y demás, pues vamos a poder trabajar en conjunto con universidades para poder, digamos, presentar proyectos en conjunto o desarrollar algunas iniciativas pues que en su momento se den. Entonces, con las universidades, incluso aprovecho para mencionar que esta mañana justamente estuvimos en reunión con el señor rector de la Universidad de Antioquia, conversando sobre también posibilidades que podamos explorar y desarrollar conjuntamente Baxtera Universidad de Antioquia. Y cuando digo universidades, porque es con muchas áreas de la universidad. Nosotros creemos que
las necesidades que vamos a tener no solamente son en biotecnología o de pronto lo más obvio que podría ser química farmacéutica, ¿cierto? Sino que también, por ejemplo, en economía necesitan hacer algunos estudios de costo-eficiencia de, por ejemplo, la sustitución de una vacuna o la actualización de una tecnología o incluso el impacto o los costos de ciertas enfermedades para el sistema, para la región. Entonces, digamos que la idea es como abrir un universo de posibilidades y en la medida en que vamos avanzando en nuestro desarrollo como compañía, pues seguramente van a aparecer oportunidades para desarrollar cosas concretas y específicas. Entonces, muy pronto aquí, yo no sé, hasta me iré a ganar de pronto un regaño que estoy chiviando que vamos a tener ese acuerdo porque apenas estamos pues como en la reunión esta mañana, pero es muy probable que pronto sea así, pues oficialicemos un acuerdo con la universidad. No, y qué bueno sería y así debe ser, porque definitivamente si la industria nacional no cree en la academia local, pues no vamos para ninguna parte. Y precisamente en ese orden yo también quería preguntarte si, o sea, digamos que siempre hemos estado muy desconfiados mutuamente y decimos, no, es que los empresarios siempre llevan un ritmo y tiempo es plata, como dicen los gringos, time is money, y la academia va a otro ritmo. La academia siempre lleva su tiempo y le importa más la parte divulgativa y los investigadores quieren es los papers. Entonces, digamos que eso ha generado como un cierto ambiente de, no digamos de desconfianza, sino como de, ok, de recelo y decir, vamos a ritmos diferentes. ¿Cómo ha sido la experiencia de Baxtera cuando ha tenido estos acercamientos con este tipo de instituciones, como la universidad, que decimos que va a otro ritmo? Hasta ahora nuestra experiencia ha sido muy positiva, Cristina, pero ahí yo voy a aprovechar como para echar un poquito de filosofía, porque, pues bueno, tú sabes que llevo mucho tiempo trabajando en este tema y desde muchas de las posiciones pues, que he ocupado he tenido que estar justo en ese tema que estás mencionando. Y yo creo que es cierto que la universidad va a un ritmo distinto, pero no creo que eso sea algo negativo. No creo que eso necesariamente tenga esa implicación. Es que la academia tiene una responsabilidad muy importante y tiene que ser ese espacio de reflexión y de análisis. Entonces, yo digamos que lo que quisiera primero es como quitarle ese sesgo de que eso es negativo. Ahora bien, eso pues no puede ser a toda hora y para todo, como dice uno a veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en investigación aplicada, y especialmente si yo estoy pensando en resolver un problema, pues tengo que estar con el sentido de urgencia muy claro y entender que si el problema no se atiende hoy, mañana el problema cambia y muta y es otro, entonces yo no voy a poder salir con esa misma solución que había estado tomando el tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que hay diversas experiencias, para nosotros ha sido muy positiva y confiamos en que vaya a ser muy positiva, pero sí es un reto que, digamos, entendamos eso, que hay como dos enfoques distintos y es claro, ese espacio para análisis, para la reflexión, para hacer ciertos proyectos, pero que hay otros que ameritan digamos como unos ritmos distintos. Y en la medida en que los dos comprendamos eso, ¿cierto? Porque tampoco yo como compañía puedo llegar hoy a decirle que tengo un problema para resolver mañana, ¿cierto? Hay también un deber de anticiparme a qué es eso que va a pasar, dónde están esos problemas y necesidades y empezar a trabajar la solución desde antes. Entonces yo creo que ahí hay como una combinación de las dos cosas. Y algo pues, que quiero agregar para finalizar pues como este punto es que si algo fue hermoso y bonito durante esos primeros meses tan terribles que tuvimos de pandemia, fue la velocidad a la que universidad y empresa se articularon para dar respuesta. O sea, yo creo que eso, por lo menos a mí, en todos los años que llevo en esto y que seguramente pues, los que me quedan por trabajar en los dos lados, no sé, yo no había visto una cosa como tan potente. Y yo creo que ahí no hay duda. Y hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué sí pudimos hacerlo todo tan veloz? ¿Por qué sí pudimos ser eficaces en las soluciones que presentamos, en la comprensión del problema? O sea, ¿cuáles fueron esos dinamizadores en los que estábamos que nos permitieron actuar tan rápido conjuntamente? Porque yo creo que fue una reacción conjunta muy positiva, incluso con el Estado también. Entonces ahí vimos universidad, empresa, Estado, incluso sociedad, porque a mí me tocó ver cómo mucha gente individualmente también se vinculaba a contribuir.
Y creo que en lo que deberíamos concentrarnos es en eso, en identificar cómo fue que hicimos para funcionar tan bien, tan rápido, tan eficiente, tan eficaz durante esos primeros meses de pandemia. Entonces, bueno, ahí dejo esa, yo no sé si estoy devolviendo la pregunta, pero quería señalarlo porque me parece que fue una muestra de que podemos ir a velocidades muy distintas, con resultados muy distintos. ¿Qué elementos nos llevaron a eso? Bueno, esos son los que tenemos que encontrar para seguir trabajando siempre. Yo creo que es muy bienvenida la cuña, porque si alguien respondió rápido fue la academia en ese momento. Yo creo que todos recordamos cómo se puso a disposición de todo el país los laboratorios de muchas universidades públicas y privadas en el país, y eso definitivamente fue un apoyo para el Instituto Nacional de Salud innegable y fue supremamente oportuno y debería seguir siendo así. Y qué bueno que desde una empresa privada, como ese ambiente tan receptivo y se entienda que es que efectivamente la academia tiene otros tiempos y que eso no tiene por qué ser malo. Me encanta que tengan esa mirada. Hay otro aspecto donde yo también voy a hacer una pregunta, esas así fastidiosas, prejuiciosas, y es que a veces nos enfrascamos mucho en decir, es que aquí no hay apoyo, es que aquí hacer empresa es muy difícil, no hay plata, aquí no se cree en la ciencia nacional y demás, pero independientemente de que a veces tomemos esa actitud, mal que bien nosotros tenemos un sistema nacional de ciencia y tecnología que está ahí, que funciona, y hay recursos, tal vez no son los recursos que quisiéramos, pero ahí están y tenemos que trabajar con lo que tenemos a disposición y, digamos, metérsela toda. Yo quisiera saber si, y aunque ahora lo mencionaste y hablaste de MinCiencias, si dentro de toda esta propuesta, qué tan, digamos, protagónico, qué tan presente ha estado el mismo ministerio o entidades adscritas al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, si ha habido un apoyo económico importante o logístico o de intermediación desde el Estado para la creación también de esta empresa tan necesaria para Colombia. Cristina, bueno, entonces vamos a ir también por partes. Vamos a hablar de esa primera parte de la quejadera, de la quejadera. Hombre, pues que sí sea verdad, pues hay poquita plata, está escasa. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nos tenemos que quedar quejando o que tenemos que hacer algo para cambiar eso, ¿cierto? O sea, es como, ¿cómo vamos a afrontar eso? Porque es una realidad. Los recursos en nuestro país, pues son escasos para muchas cosas. Reconociendo también lo positivo que tiene, que tenemos un sistema que funciona, que, etcétera. Pero yo creo que ahí es un asunto más, como todo en la vida, de actitud. Entonces, ¿cómo nos volvemos más innovadores? Y no solamente lo digo para la ejecución de los recursos que haya o para el uso, sino incluso quienes diseñan las políticas o quienes financian o ponen recursos para investigación. La misma universidad tiene su propio fondo, pues, donde se financian algunos proyectos. Es cómo hacemos para que eso tenga más impacto, ¿cierto? O cómo hacemos para que esos recursos generen más recursos. Entonces también hay que ponernos ahí como en ese modo, esto es lo que hay, qué vamos a hacer para cambiarlo, para mejorarlo, pero también cómo trabajamos con lo que hay, dando más resultados y con más impacto. Entonces, eso pues es como un asunto importante. Ahora, en lo que respecta a este tema específicamente, pues concerniente con Baxtera, no, aún, la respuesta es no, aún nosotros no hemos recibido ningún, ¿cómo se dice?, como recursos de convocatoria o que algún proyecto o algún convenio, pues que nos haya dado plata, etcétera, etcétera. No, esto es pura apuesta del sector privado y aquí pues me permite hacer la cuña, pura confianza y lo que les decía ahorita de análisis y lectura y decir voy a hacer la apuesta desde Sura, ¿cierto? Por resolver este problema, por plantear estos escenarios, por avanzar en esto, pero hasta ahora no nos hemos recibido, esperamos y participar del sistema. Esperamos conjuntamente con algunas universidades aliadas o dependiendo pues como se dé la oportunidad, acceder a muchos de los beneficios que ofrece el sistema, pero hasta el momento no, todo es 100% capital privado. Y o tal vez no ayuda financiera, pero ha habido algún tipo de colaboración en intermediación desde el Estado o en, digamos, usar las relaciones del Estado para estos acercamientos con las industrias que no son colombianas. Sí,
digamos que en ese sentido, sí, nosotros como te decía hace un rato, pues seguramente nos han visto mucho en los medios con el sector privado, porque es que, con el sector público, perdón, porque es un actor fundamental, es que el PAI, o sea, el sistema de inmunización, el plan de inmunización es responsabilidad del gobierno. Entonces es un actor súper clave ahí. Si vamos a hablar de COVID, ustedes saben, las vacunas de COVID y los tratamientos de COVID no están en el mercado, están exclusivamente para el gobierno, ¿cierto? Entonces sí hemos tenido una relación muy cercana con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con MinCiencias, como les decía ahorita, nosotros participamos, eso fue en el mes, yo creo que septiembre, octubre, en una de las misiones exploratorias que se hizo para buscar alianzas en el tema de vacunas y biológicos en la India, específicamente en esa misión nosotros participamos. Y sí, hemos tenido pues como constantemente conversaciones, por ejemplo, con ProColombia, que es la agencia que promueve las exportaciones y digamos como la inversión extranjera. Hemos estado también trabajando con ProColombia, ¿con quién más? Bueno, no, con varias instituciones pues como del gobierno, con MinCiencias, como ya lo mencionaba ahorita, están súper dispuestos pues y muy abiertos, pero ha sido eso, una cooperación pues que ahora pues que no se manifiesta en recursos líquidos, pues en cash no. Entonces, bueno, esperemos que así sea y que sea en el momento oportuno. Por lo menos por ahora, todo lo que les contábamos de la etapa 1, de la construcción y también pues todo el tema de Univax están siendo financiados por la propia compañía. Sector privado. Sí. Leonor, casi las personas que fueron invitadas a la charla, como lo decías al principio, en su mayoría son los estudiantes de la maestría en gestión de ciencia y tecnología y otras personas que son algunos de nuestros profes y demás. Eres una gestora en ciencia y tecnología. Yo te conozco hace muchos años metida en esto y yo a veces le digo a los estudiantes que cuando uno se mete en todos estos temas de innovación ya no va a volver a Ya no salir sale. nunca, ya no sale, parece que tuviera un imán, ya no va a volver a salir. ¿Qué le dirías a una persona en este momento que se está formando como gestor en ciencia y tecnología o que quiere tener un emprendimiento de base tecnológica? ¿Qué le dirías desde tu experiencia y como una gestora en una empresa que se le está jugando por desarrollar ciencia, tecnología e innovación en el país? Pues lo primero que yo diría es que se metió en un mundo maravilloso. A mí realmente me encanta lo que ha sido pues como mi experiencia, mi recorrido en el tema de ciencia, tecnología e innovación. He tenido pues la fortuna de trabajar en muchos frentes y la verdad que creo que quienes también se meten a la maestría es porque de alguna manera lo han vivido y lo han sentido. Entonces es súper apasionante. Lo que digamos ya como una recomendación general basada pues en mi experiencia es que y eso especialmente, como tú dices, para los de maestría o cuando uno estudia, ¿cierto? Entonces, cuando uno estudia, entonces uno lee muchos casos, se lee el libro, el paper, el documento, no sé qué, pero en realidad en la vida pasan cosas distintas a lo que uno estudia en la teoría, ¿cierto? Y a veces hay como una especie de tentación a ceñirse mucho a como by the book, ¿cierto? Como manda, como siguiendo los pasos. Entonces esto empieza así, sigue aquí, entonces yo estoy en TRL no sé qué, y bueno, y uno usa todas esas herramientas que son súper potentes, pero a veces las cosas no funcionan así, no pasan de manera lineal y demás. Entonces yo creo que hay que ser como estar muy actualizado y bienvenido todo lo que uno aprende en los libros y demás, pero también ser lo suficientemente flexible para entender que en la vida real uno a veces tiene que hacer adaptaciones, que uno se tiene que ajustar, que uno de pronto tiene que hacer un paso antes que el otro. Habrá temas en los que definitivamente no, por rigor científico, por rigor técnico, por rigor de mucho tipo, pero hay otros en los que para lograrlo uno tiene que ser tener una mente flexible en términos de decir cómo encuentro yo la solución, cómo lo que tú decías, cómo consigo los recursos acá o cómo aplico allá, cómo tengo un mayor impacto. Entonces, creo que es muy importante como esa combinación entre la rigurosidad cuando se requiere, pero la flexibilidad cuando se necesita. Entonces, eso sería como en general lo que yo diría. Y definitivamente que una vez que entren no van a volver a salir. No, imagínate, si me permites acá, yo no sé cómo estamos de tiempo, tengo un minutico pues para una Y, anécdota. Yo me acuerdo que cuando estuve en Colciencias, sacamos un programa que involucraba, pues uno de los componentes era pagar la formación y además los salarios de las personas que estaban pues como involucradas en las unidades de transferencia tecnológica, que fue como se llamaban más o menos en ese momento ese programa, ¿cierto? Y entonces decían, hombre, ¿y si uno después de los 2 años que les pagó el salario los entrenó, y si se van a trabajar a otra parte?
me plantean a mí eso pues como si será que si las vamos haciendo que de pronto se van a mover para otra parte y no se quedan ahí trabajando en la unidad. Y yo lo que decía era, es que no importa, porque estoy segura que aunque se muevan de la unidad específica en la que están, van a ir a otra parte a hacer lo mismo, o sea, van a usar ese mismo conocimiento, esas mismas capacidades en otro, ya sea una empresa, ya sea un centro de investigación, ya sea una universidad, pero eso no se va, o sea, no se va a escapar del sistema. Y digo esto porque uno no sale, entonces uno se sigue moviendo en el ecosistema, aunque esté en instituciones distintas, pero se queda como en ese entorno. Entonces, sí, yo pues tengo la fortuna de encontrarme a personas que un día están en una institución, luego están en otra. Miren ahora nuestro actual viceministro de Conocimiento era nuestro vicerrector de investigaciones y eso es un claro ejemplo de lo que pasa aquí. Entonces, sí, aquí nos vamos a quedar, nos vamos a dar mucho rato en muchas cosas. Así es, y vamos a hacer todo esto que el país tanto necesita. Leonor, muchísimas gracias. Oh, qué precisión con el tiempo. Por acá tenemos un comentario de Lucio Henao, tal vez lo conoces. Lucio es una persona muy allegada, él trabaja con un centro de prospectiva y él dice que le encantaría saber si tú puedes tener el material disponible para el centro, para él mostrarlo en el centro de prospectiva, porque definitivamente yo creo que hoy también quedamos por acá con un compromiso, porque hoy en esta conferencia vimos y nos ilustraron sobre cómo nació Baxtera y esperamos que en muy poco tiempo veamos que esto ya es una realidad, que está funcionando, que le está aportando una solución al país. Y por eso me imagino que Lucio desde un centro de prospectiva está tan motivado. Cristina, sí, no sé si exactamente nos referimos como a la PPT o si es algún material, pero Él pues dice que los videos. en lo que pueda servir, con todo gusto, pues, o sea, Dale. está abierta y tú nos haces el canal como quieran, pero claro que sí, en lo que podamos pues aportar a cualquiera de los que nos están escuchando, con todo gusto. Nosotros somos súper abiertos pues a cooperar y en fin, entonces, claro que sí. Claro que sí. Daniela, no sé si tenemos preguntas en el otro canal. Profe, no, hasta el momento solamente tenemos el comentario de Lucio, pero si alguna persona que nos acompaña por Facebook tiene algún comentario, alguna inquietud, puede dejarla en los comentarios y aquí a través de Zoom, si alguien quiere, también puede usar la opción de levantar la mano y le habilitamos el micrófono para conversar con ellos. Mientras que vemos si ya vamos a cerrar en un par de minutos, quería hacer una pregunta que no la pasamos rápido. ¿Cuál es el tiempo estimado para empezar esa primera fase, Leonor? 18 meses, Cristina, la construcción, o sea, como tener la planta y las instalaciones, como te decía, pues tienen su nivel de exigencia, de complejidad, de normas que tiene que cumplir. Está proyectado para que sean más o menos 18 meses. Tú sabes que a veces las cosas no salen tan exacto. Otra vez lo mismo, ese es el cronograma que hicimos, pero ya veremos qué pasa con los aguaceros o con cualquier otra cosa que tú sabes que puede pasar. Entonces nosotros estimamos que entre 18 meses y 2 años sea pues el tiempo en que ya la planta pueda entrar en funcionamiento. No, Leonor, muchísimas gracias. Por acá nos están dando un comentario, dicen que felicitaciones. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, con nuestros estudiantes, y nos alegra mucho ser testigos de este momento donde nace esta solución en ciencia y tecnología para el país. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todo lo contrario, Cristina, muchas gracias a ti, al profe Carlos Gilberto, bueno, en fin, otra vez a la facultad, a la universidad. Yo de verdad que amo mi universidad, yo pues al servicio de ella siempre y en lo que pueda de verdad como participar con todo gusto. Espero, yo alguna vez di también por ahí unos módulos en la maestría, no he podido hacerlo, pues también por otras ocupaciones, pero espero más adelantico volver a unirme al programa. Claro que sí. Leonor, le reiteramos el agradecimiento, que siempre es una invitada muy especial para nosotros, sobre todo es egresada de la universidad, muy cerca a este posgrados, y aquí estamos siempre para estar atentos. De verdad que muchas gracias. Gracias a todos. Entonces despedimos la sesión. Para los que se conectaron, la memoria de la conferencia queda en las redes sociales de la facultad.
Muchas gracias por su asistencia, Leonor. Nuevamente nuestro agradecimiento y esperamos verte muy pronto. Claro que sí, muchas gracias a todos. Feliz tarde para todos los que nos Gracias, están escuchando. chao. Feliz tarde, que estén muy bien. Carlos, muchas gracias por el apoyo. Un gusto. Gracias.